Parte de guerra. La OTAN busca el recrudecimiento del conflicto. Después de insistir en el ataque a la base de Engels dentro del territorio ruso, ahora tenemos un ataque a un barracón de soldados en Makeevka que se añade a los habituales ataques a objetivos civiles en Donetsk. Es obvio que esto es un intento de provocación de la ofensiva rusa. Suponemos que tratan de adelantarla con la esperanza de que algo le salga mal a los rusos, pero también es perfectamente posible que la OTAN se decida a realizar algún tipo de ataque suicida, puesto que los rusos han construido fortificaciones en sus actuales posiciones. Es indiscutible que los rusos preparan una ofensiva, pero entonces, ¿por qué construir fortificaciones? Por otro lado, la OTAN no tiene capacidades bélicas para atacar con garantías dichas posiciones. El resultado no sería muy diferente de lo que está ocurriendo actualmente en Bakhmut. ¿Cómo entender todo este aparente sinsentido? Lo primero es entender que Estados Unidos quiere una guerra lo más generalizada posible, continental a poder ser, pero no quiere entrar directamente en ella. Las esperanzas estadounidenses pasan por repetir la receta de las anteriores guerras mundiales y entrar en el conflicto justo a tiempo para anotarse la victoria con su poderosa máquina propagandística. Por otro lado tenemos a la OTAN, la cual para sobrevivir necesita recrudecer el conflicto antes de que Ucrania caiga, pues si no sería su fin. Una derrota catastrófica en Ucrania haría imposible justificar su onerosa existencia, aparte que sería imposible acallar las voces que abogan por una mayor autonomía con respecto al amo anglosajón. Tenemos también a la Unión Europea metida en el lío de las famosas sanciones, que no han hecho más que traer inflación y destruir la economía europea. Por si fuera poco, Rusia ha iniciado ya las contrasanciones, con lo cual a la Unión Europea también le corre prisa que ocurra algo gordo en el frente que distraiga, al menos un poco, la atención y que de alguna manera maravillosa se convierta en buenas noticias. Todos están de acuerdo en lo esencial, recrudecer el conflicto y que ocurra algo maravilloso que implique la derrota, aunque solo sea parcial, de Rusia. Es decir, todos están de acuerdo de lo estupendo que es jugar con fuego. ¿Cómo es esto? La clave la tenemos en un artículo de Político en el que el jefazo de la NASA, Bill Nelson, expresaba su preocupación acerca de que China se apropie de la Luna. Para entender el aparente sinsentido en el que se encuentra Occidente, no es suficiente con saber acerca de las noticias en política, en economía o incluso en el ámbito militar. Tampoco es suficiente con tener conocimientos científicos en física, matemáticas o ingeniería, como parece suponer Andrei Martyanov, quien por lo demás realiza excelentes análisis geopolíticos. Tampoco es suficiente con tener acceso a ciertos datos de inteligencia, aun cuando esto tenga un papel sin duda de gran relevancia, como demuestra Larry Johnson. Es necesario adentrarse en cuestiones que podemos llamar de índole religiosa para entendernos. Los centros de poder de Occidente conocen la importancia de los símbolos y cómo la aplicación de ciertos símbolos en determinados contextos ejerce una poderosa influencia sobre las gentes, aunque éstas no tengan la más mínima consciencia de ello. La Luna era propiedad exclusiva de Estados Unidos, y esto implicó toda una cultura de entusiasmo por el sueño americano. El águila había aterrizado y se había apoderado de la clave del poder en este mundo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que ahora los chinos quieren apropiarse de ella? ¿Es que ya no es de Estados Unidos? ¿Es que temen que deje de serlo? La cuestión es, si China se hace con la Luna, ¿seguirá Estados Unidos enamorando al mundo? ¿Seguirán los vasallos europeos obedeciendo sin rechistar? La respuesta parece obvia. Entonces la guerra ya no se ve como algo tan extraño, ¿verdad?